Soy Javier Valenzuela, misionero de la Convención Bautista de México en Honduras. A continuación queremos presentarles un informe del trabajo realizado en ese país. Les invitamos para que se gocen junto con nosotros en ver los frutos que el Señor nos ha permitido obtener para la gloria de su nombre. En enero de 1987 llegamos a Catacamas, una población de 16,000 habitantes, con el propósito de establecer una iglesia que sirviera como un centro de operaciones para sembrar nuevas iglesias en esa región. Catacamas está ubicada al pie de la cordillera montañosa de Agalta, lugar donde se cultiva bastante café. Además, en esa misma zona se cortan maderas preciosas para su exportación. Con temor y temblor, mi esposa y un servidor recorrimos las calles reconociendo la responsabilidad que estaba sobre nuestros hombros. Después de estar pidiendo la dirección de Dios para establecer una iglesia, decidimos trabajar en el sur del poblado. Levantamos 214 encuestas, de las cuales 170 personas nos expresaron su deseo de recibir estudios bíblicos. Logramos involucrar 80, 40 aceptaron a Cristo y a los 6 meses organizamos la primera iglesia bautista de Catacamas. Puse en orden los nombres y direcciones y numeré las calles para impartir estudios al mayor número posible de personas. Los materiales utilizados en la siembra de iglesias son Buenas Nuevas para usted, He nacido de nuevo, ¿ahora qué? Y Cómo impartir un estudio bíblico por métodos indirectos. A los pocos meses de empezar el trabajo, la Convención Nacional de Iglesias Bautistas de Honduras nos dio una donación aproximada de $5,000 para la compra de este terreno, el cual incluía una pequeña galera. La primera reunión en esta galera fue muy especial. La covacha estaba llena de pulgas y éstas no nos dejaron concentrarnos en los estudios bíblicos. Sin embargo, el interés por continuar con el estudio de la palabra de Dios no menguó. Con los primeros bautismos, la obra se fortaleció. El gozo de ver bajar a las aguas nuestros primeros frutos invadió nuestro corazón. Dios nos estaba concediendo cosechar lo que con mucho esfuerzo habíamos sembrado y cultivado en su nombre. Las oraciones elevadas también por las iglesias bautistas de México estaban teniendo respuesta concreta. Decidimos quitar la galera porque representaba un peligro. Además, no era un lugar propicio para continuar con nuestras reuniones. Conseguimos un templo portátil prestado. La Convención Bautista de Honduras cuenta con 5 templos de este tipo, los cuales presta por espacio de 3 años. Con la ayuda del misionero Larry Elliott y 2 hermanos de Catacamas, lo trajimos de un lugar de difícil acceso. En el trayecto se atascó el camión al cruzar un río y tuvimos que sacarlo con un tractor. Y en otro tramo tuvimos que usar un winch para poder continuar. Al día siguiente salimos de cacería, pues habíamos ofrecido a las hermanas un venado para que ellas lo prepararan mientras nosotros trabajábamos en la instalación del templo portátil. Después de pasar una noche de compañerismo y adoración a Dios alrededor de una fogata, salimos y cazamos al venado. Las hermanas lo prepararon y los varones después continuamos con la instalación del templo portátil.
procurado involucrar a los recién convertidos en la evangelización. Juan Manuel Padilla, el hermano de camiseta blanca sin dibujo, recién convertido, empezó a impartir estudios bíblicos. Al ver cómo Dios lo usaba para alcanzar a otros, la iglesia lo invitó a ser su pastor. Él dejó su trabajo y se dedicó de tiempo completo a la iglesia. Después ingresó al Seminario Teológico Bautista de Tegucigalpa y actualmente es secretario de la mesa directiva de la Convención Hondureña. El 7 de noviembre de 1987, el Señor nos permitió organizar la primera iglesia bautista de Catacamas. A los 6 meses después de haber empezado el trabajo evangelístico, estaba naciendo esta congregación. Misioneros del directorio de la misión extranjera de la Convención Bautista del Sur y también líderes de la obra a nivel nacional estuvieron presentes para participar en el concilio organizador. Fue un momento de compañerismo en el cual las hermanas se esmeraron sirviendo tapado o lanchano. De gran bendición fue el retiro de oración de mis 2 grupos de plan maestro de Juticalpa y Catacamas. Actualmente existen varias generaciones de este curso en el segundo lugar mencionado. A medida que íbamos desarrollando nuestro trabajo, nos dimos cuenta que nosotros solos no podíamos abarcar a todas las iglesias del departamento de Olancho. Empezamos a soñar con un ejército de hermanos hondureños involucrados en distintos ministerios a nivel regional. Invitamos a pastores y líderes de las iglesias a nuestra casa para hablar de las necesidades de las congregaciones y cómo satisfacerlas. Mi esposa Loida preparó una comida mexicana. Y cuando los hermanos supieron que eran sopes, algunos no querían continuar comiendo porque pensaron que eran sopilotes. En Honduras le dicen sopes a los buitres. Los asistentes llevaron la inquietud a sus iglesias de formar una comisión organizadora de la asociación, las cuales a su vez nombraron 2 personas. Durante 6 meses nos estuvimos reuniendo cada 15 días para hacer la constitución, reglamentos internos y planes de trabajo. Después que las iglesias hicieron los cambios pertinentes, celebramos nuestra asamblea constitutiva. Nuestro sueño se ha hecho una realidad. Ahora tenemos un ejército de cristianos comprometidos en el trabajo regional. En el Ministerio de Misiones tenemos la meta de organizar 3 iglesias por año. La conducción de nuestra Asociación de Iglesias Bautistas de Olancho está en manos del liderazgo hondureño. En febrero de 1989 empezamos la siembra de una nueva iglesia. Estuvimos levantando encuestas e impartiendo estudios bíblicos en San Francisco de la Paz. En marzo decidimos ir a vivir a este lugar que carece de luz, carretera pavimentada, donde el agua llega por las mañanas y las tardes, y además, junto con Guarizama, son los poblados más violentos de Olancho. Con los primeros 19 bautismos, esta nueva obra se formalizó. Las personas que entregaron su vida a Cristo ahora estaban dando testimonio de su fe a través de esta ordenanza.
El júbilo era grande, pues esto significaba un paso más en el extendimiento del reino de nuestro Señor. Decidimos rentar una casa en San Francisco para contar con un lugar fijo para nuestras reuniones y estar cerca de los hermanos. Conseguí una planta de luz rentada en la convención, yo mismo hice la instalación y así pudimos celebrar nuestros cultos nocturnos iluminados. El 25 de noviembre de 1989 acordamos tener la organización de la nueva Iglesia Bautista Maranata. La organización fue precedida por una semana de cultos evangelísticos que tuvimos bajo una carpa, en la cual estuvimos proyectando películas todas las noches. A los 10 meses de haber empezado el trabajo, el Señor nos concedió organizar en San Francisco la Iglesia Bautista Maranata con una membresía de 23 personas. Las iglesias bautistas del departamento de Olancho nos acompañaron. La primera iglesia bautista de Catacamas fue la iglesia organizadora. Los misioneros Elliot y Wilson, con quienes hemos trabajado mancomunadamente en muchas ocasiones y nos han respaldado de muchas formas, también estuvieron presentes. Nuestro predicador fue Mario Guerrero, un hermano mexicano que ha trabajado por espacio de 10 años en Olancho. El interrogador fue un servidor y mi esposa trabajó con las hermanas en la preparación y distribución de los alimentos. Esta es la primera congregación organizada por la iglesia de Catacamas. A la semana siguiente de nuestra organización, celebramos la escuela bíblica de vacaciones. Tuvimos que hacerlo inmediatamente después porque teníamos que prepararnos para las actividades decembrinas. El ciclo escolar en Honduras es de febrero a noviembre y las escuelas bíblicas de vacaciones se realizan en noviembre o enero. Bastantes niños del barrio estuvieron asistiendo todos los días. Aprendieron sus textos visualizados, recibieron las historias bíblicas dramatizadas e hicieron trabajos manuales. Nos hemos esforzado porque todos los que acepten a Jesucristo sean discipulados, conozcan sus responsabilidades y se involucren en un ministerio en la iglesia. También porque los niños sientan que son importantes para Dios y la iglesia. En octubre de 1989, junto con nuestro compatriota vitaliano Pablo Hernández, hicimos un viaje a Trujillo en busca de otro templo portátil para instalarlo en Hualaco. No encontramos lo que deseábamos en esa zona, pero sí a un grupo de voluntarios de Estados Unidos trabajando con un misionero norteamericano. Los invité a apoyarnos en la construcción de 4 templos. Yo había mandado construir una máquina para hacer bloques y les dije que los hermanos podían hacerlos y tener lista además la cimentación en cada lugar. Al siguiente mes empecé a coordinar las construcciones. En enero empezaron a llegar los grupos. Cada semana estuvimos recibiéndolos en el aeropuerto y comprando los alimentos. Este es el carro con que contamos nosotros en Honduras. Es un Toyota Land Cruiser de doble tracción. En muchas ocasiones estuvimos cargando esta volqueta de grava, piedras, arena, madera y otros materiales de construcción. El primer templo que construimos fue el de Hualaco. En una semana levantaron las 4 paredes y pusieron el artesón del techo. A la semana siguiente pasamos a San Francisco de la Paz. En una semana también levantaron las paredes y el artesón del techo. Y después que los hermanos voluntarios salieron, los hermanos hondureños continuaron con el resto del trabajo.
La tercera y cuarta semana la dedicamos a Catacamas. Esta iglesia había trabajado en la construcción de su planta educativa, pero por falta de recursos económicos no había continuado con la construcción. Con la ayuda de los hermanos voluntarios, pudimos continuar con la segunda planta. Las últimas 2 semanas las dedicamos a la construcción del templo de la Iglesia Bautista Peniel de Juticalpa. Cuando empezamos la obra en Catacamas, nuestras primeras reuniones fueron en una galera llena de pulgas. Después lo hicimos en un templo portátil. Ahora, este es el edificio que tenemos. Contará con biblioteca, oficina, aulas, cocina y el santuario en la parte alta. Esta congregación es fruto de sus oraciones y aportaciones económicas a la Convención Nacional Bautista de México para que la obra de nuestro Señor Jesucristo sea extendida fuera de nuestras fronteras. La Iglesia Bautista Maranata de San Francisco de la Paz es otro de los frutos que Dios nos ha concedido cosechar en Honduras. Es otro testimonio de que los bautistas mexicanos estamos comprometidos con el cumplimiento de la Gran Comisión. Esta iglesia que empezamos el año pasado cuenta ya con su templo y con su pastor que surgió de la misma congregación. Más de 250 personas estuvieron en el culto de despedida que los hermanos de San Francisco nos hicieron. En un principio fue difícil adaptarnos a este lugar, pero Dios nos corrigió.